Jonathan tenía 39 años cuando el incendio consumió su hogar. Fue una madrugada como cualquier otra, hasta que el olor a humo lo arrancó de la cama y lo lanzó, descalzo y aturdido, al pasillo oscuro. Su esposa yacía inconsciente en el suelo, y él logró arrastrarla fuera entre gritos y llamas. Pero su hija, Emily, de apenas 8 años, había quedado atrapada en su habitación. Cuando quiso volver por ella, una explosión en la cocina selló la entrada. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. El fuego le respondió con silencio. Días después, los rescatistas confirmaron lo inevitable. No quedó nada de ella, ni restos, ni ropa, ni un simple objeto reconocible. Solo cenizas. Jonathan dejó de hablar, de comer, de sentir. En el hospital, los médicos dijeron que lo que tenía no era una enfermedad física, pero que su mente había entrado en una zona peligrosa, una negación absoluta de la realidad. Repetía una y otra vez: no puede ser, simplemente no puede ser, como si la lógica se negara a procesar lo irrecuperable. Lo que nadie entendía era que para Jonathan, la lógica era su religión. Profesor de filosofía en la universidad local, había dedicado su vida al pensamiento racional, a desmontar supersticiones, a buscar el orden en el caos. El universo para él funcionaba como una ecuación. Con tiempo, método y razón, todo podía explicarse. Pero en el centro de su tragedia, nada encajaba. ¿Cómo podía el universo permitir algo así? ¿Dónde estaba el sentido? ¿Y si simplemente no lo había? Fue durante una noche de insomnio, entre pastillas para dormir y la penumbra de su estudio, que lo encontró. Un libro viejo, con las esquinas dobladas y el nombre del autor apenas legible: Søren Kierkegaard. No recordaba haberlo comprado, ni siquiera sabía de quién era. Lo abrió con el desinterés de quien solo quiere distraer el dolor, pero algo en las primeras frases lo detuvo. La fe comienza donde termina la razón. La frase retumbó como un eco dentro de él. ¿Cómo podía alguien afirmar algo así? ¿Qué clase de fe comenzaba cuando ya no quedaba nada? ¿Y por qué, en ese instante, esas palabras tenían más sentido que cualquier otra cosa que hubiera leído? Pasó horas leyendo sobre el salto de fe, sobre la angustia como parte inevitable de la existencia, sobre la figura del caballero de la fe, que se lanza al abismo sin garantías, sin pruebas. Kierkegaard no ofrecía respuestas, ofrecía vértigo. Algo en ese vértigo resultaba familiar. Jonathan, en su dolor, ya había caído en ese abismo, pero la idea de un salto, no como caída, sino como decisión voluntaria, eso lo perturbó. ¿Y si había otra forma de enfrentarse a lo imposible? ¿Y si la fe no era una traición a la lógica, sino su única continuación cuando ésta fallaba? Por primera vez desde el incendio, cerró los ojos y no vio fuego, sino un puente invisible que alguien, hace siglos, decía que podía cruzarse solo con los ojos cerrados. En sus lecturas, Jonathan encontró la historia de Abraham, el relato bíblico que Kierkegaard analizó en su obra Temor y Temblor. Abraham, el patriarca que fue capaz de levantar el cuchillo contra su propio hijo por obediencia a Dios. Kierkegaard no lo juzgaba como un fanático, sino como el mayor ejemplo de fe, alguien que había renunciado a la razón humana para confiar en lo absurdo, en lo incomprensible. Jonathan sintió una repulsión inmediata, pero no pudo dejar de leer. ¿Y si eso era precisamente lo que él había perdido? ¿La capacidad de confiar en lo que no entiende? La lógica le decía que su hija estaba muerta. La ciencia lo confirmaba. Pero algo dentro de él, un latido, una intuición, un grito que se negaba a morir, le decía que no. No así, no aún. Como Abraham, se sentía llamado a caminar hacia una montaña invisible, donde no sabía si sacrificaría lo poco que le quedaba o si lo recobraría todo. Durante semanas, esa imagen no lo abandonó. Caminaba por la ciudad con la sensación de que alguien lo observaba, que algo le esperaba más allá de los límites de lo comprensible. El caballero de la fe no era un héroe, no era un sabio, era un loco a los ojos del mundo. Estaba dispuesto él a convertirse en uno, a desafiar la lógica que tanto había amado.
por una esperanza que no sabía de dónde venía. Un domingo por la tarde, Jonathan decidió entrar por última vez a la casa incendiada. Los restos aún estaban allí, cubiertos por polvo, cenizas y abandono. La habitación de Emily era una ruina, pero algo llamó su atención. El espejo sobre su escritorio, ahora cuarteado pero colgado aún de la pared. Al moverlo, cayó un pequeño sobre amarillo, chamuscado en los bordes, pero aún cerrado. El sobre tenía su nombre. Dentro había una carta escrita con la caligrafía torpe de una niña de 8 años. Emily hablaba de un sueño extraño que había tenido. Decía que había visto a su padre caminando sobre el fuego sin quemarse, que una figura con ojos tristes y barba larga le había dicho que ella estaría bien y que algún día volvería a verlo, cuando él aprendiera a mirar sin usar los ojos. Jonathan cayó de rodillas. No podía explicarlo, pero lo sintió. El peso de lo inexplicable se hizo insoportable. La lógica no podía explicar la carta, ni el sueño, ni la sensación de que aquello no era una casualidad. ¿Cómo llegó la carta ahí? ¿Cuándo la escribió Emily? ¿Quién era la figura que ella describía? El rostro le resultaba familiar, y en ese instante, Jonathan comprendió algo que lo estremeció hasta los huesos. Estaba siendo conducido. No sabía por quién ni hacia dónde, pero debía seguir. A partir de ese día, Jonathan comenzó a actuar como si la lógica no fuese el único mapa posible. Seguía viviendo su vida cotidiana. Iba al trabajo, daba clases, hablaba con colegas, pero algo había cambiado en su interior. Ya no buscaba explicaciones, sino significados. Ya no exigía pruebas, sino señales. Aceptó que lo absurdo podía ser, en sí mismo, un camino legítimo. Recordaba una frase de Kierkegaard que lo obsesionaba. La fe es la pasión por lo imposible. Y así comenzó a vivir con esa pasión. Visitaba lugares donde había estado con Emily, hablaba con personas que ella había conocido, y en cada rincón encontraba un eco, una presencia, un gesto mínimo que le decía, todavía estoy aquí. No era locura, o quizás sí, pero era su verdad, su fe. Lo más extraño fue que, mientras más se sumergía en este mundo nuevo, más claro se volvía todo. No en términos racionales, sino en paz interior. El dolor seguía allí, pero ya no era desesperación, era espera, expectativa, como si supiera, sin saber cómo, que lo imposible estaba por suceder. Jonathan no había encontrado a Dios, ni una religión, ni un milagro, pero sí había encontrado una brújula que no apuntaba al norte, sino al corazón de lo incomprensible. Una madrugada, impulsado por un impulso que no supo explicar, Jonathan volvió a la casa por tercera vez, pero esta vez no buscaba objetos, ni respuestas. Se sentó en medio de las ruinas del cuarto de Emily y esperó. No sabía a qué. El silencio era denso, absoluto, roto solo por el crujido de la madera vieja y el murmullo del viento entre los escombros. Pasaron horas, y entonces ocurrió algo. No una aparición, ni una voz, solo un recuerdo tan vívido que parecía presente. Emily sentada frente a él, hablándole sobre la lluvia. No era imaginación, era como si el tiempo se hubiera roto por un instante, como si allí, justo donde la lógica dictaba ausencia total, algo o alguien respondiera con presencia, no física, no visible, pero real. Ese momento no trajo respuestas, no resolvió el misterio, pero dejó en él una certeza inexplicable. No todo había terminado. Lo que había comenzado con fuego no se apagaría con cenizas. La vida, en su forma más profunda, no obedecía a leyes humanas. En ese espacio, donde el dolor había abierto una grieta, algo más había entrado, algo que la razón no podía tocar. Al regresar a casa, Jonathan no dormía, leía y releía el pasaje de Abraham. La idea del sacrificio lo perseguía. ¿Qué estaba llamado él a sacrificar? ¿Su cordura? ¿Su reputación? ¿La lógica que siempre había defendido como una verdad absoluta? Sabía que no podía seguir dividido. El salto que Kierkegaard describía era total o no era nada. Era abandonar toda seguridad. Una noche, frente al espejo donde colgaba la carta de Emily, Jonathan tomó una decisión.
Dejaría la universidad, sus clases, sus libros, su vida anterior, no porque despreciara el conocimiento, sino porque entendía que ya no podía servir a dos señores, la razón como único fin y la fe como posibilidad. El sacrificio no era físico, era interno, era soltar lo que más amaba para seguir algo que no comprendía. Sus colegas lo creyeron loco. Su familia, devastada, intentó internarlo, pero él sonreía con una paz que nadie comprendía, porque ahora entendían a Abraham, no como un mito, sino como un reflejo. No tenía un altar ni una voz divina que le diera órdenes, pero sí tenía una elección: permanecer en el dolor de lo comprensible o lanzarse hacia la esperanza de lo imposible. Pasaron semanas en que Jonathan vivió en un estado extraño. No esperaba milagros, pero tampoco los negaba. Se abría a lo que fuera que el mundo tuviera para mostrarle. Y entonces, sin buscarlo, encontró una mujer en la estación de tren. Llevaba un vestido azul y los ojos más tristes que había visto. Parecía perdida, como si tampoco perteneciera al mundo. Hablaron poco, pero ella le dijo algo que lo paralizó. Yo también perdí a mi hija, pero todavía la escucho cantar. Jonathan no supo qué responder. Le pidió que le contara más, pero ella solo sonrió, le tocó la mano y se marchó. Nunca volvió a verla. Sin embargo, esa noche soñó con Emily cantando, la misma melodía que él había olvidado. La lógica decía que era coincidencia, pero él ya no le creía a la lógica. Todo su sistema de pensamiento, años de estudio, de pruebas, de conclusiones, se venía abajo, no como una ruina, sino como una puerta que al fin se abría. La lógica no era enemiga, solo era insuficiente, como una linterna en una cueva demasiado profunda. Ya no le bastaba, y por primera vez, eso no le daba miedo. Le daba libertad. Jonathan ya no necesitaba pruebas, no necesitaba entender. Había cruzado una línea invisible. Ya no preguntaba si Emily estaba viva o muerta, si Dios existía o no, si Kierkegaard tenía razón. Solo vivía con una confianza radical, absurda, inquebrantable, una fe que no pedía explicaciones, porque ya no tenía miedo al abismo. El fuego que lo había destruido era ahora su fuego interno. Y cada día, al despertar, le daba gracias a una presencia que no podía nombrar. No era fanatismo, ni religión, ni consuelo emocional. Era algo más profundo, una certeza sin fundamentos, una paz sin justificación, como si, al rendirse a lo absurdo, hubiera encontrado el sentido más puro de la vida. A veces hablaba con Emily en voz baja, no como quien habla con un fantasma, sino como quien conversa con alguien que simplemente habita otro lugar. «Estoy aquí», le decía. «No sé dónde, pero estoy». Y eso bastaba. Jonathan nunca volvió a enseñar en una universidad. Vivía en una cabaña alejada, escribiendo pensamientos en hojas sueltas que el viento a veces se llevaba. Se volvió una figura casi mítica para algunos. Un loco sabio, un hombre que había perdido todo y había ganado algo que nadie más parecía entender. Un periodista lo visitó una vez, buscando respuestas. Le preguntó si todo había sido una forma de escapar del dolor. Jonathan sonrió y le respondió con una sola frase: «No escapé, crucé». El joven no entendió, pero antes de irse, Jonathan le entregó una copia del libro de Kierkegaard, con una nota escrita a mano. La fe no empieza donde termina la lógica. La fe es lo que queda cuando la lógica ya no puede sostenernos. Y así terminó su historia. No con un final, sino con un umbral, porque algunos relatos no cierran puertas, abren otras, y allí, donde la lógica ya no nos puede seguir, tal vez, solo tal vez, comience lo eterno.